¿Qué tal? Vamos a entrar de lleno en un tema absolutamente fascinante: las pruebas bíblicas y científicas del Adán histórico. Por siglos daba la impresión de que la fe y la ciencia eran mundos opuestos, ¿cierto? Pero en este análisis vamos a desglosar el trabajo monumental del erudito William Lane Craig. Él se propuso resolver una de esas preguntas que parecen imposibles. ¿Cómo conciliamos la idea tradicional de nuestros orígenes humanos con la biología evolutiva más moderna? Y lo mejor de todo es que no cae en esa vieja trampa de poner a pelear a la religión con la ciencia. Al contrario, utiliza los datos más rigurosos de ambas partes. Es como armar un rompecabezas gigante, tomando la paleoantropología por un lado y la teología por el otro, para ver si realmente podemos trazar el perfil de un primer ancestro histórico de carne y hueso. Tradicionalmente esto parecía un callejón sin salida total. Por un lado, si nos apegábamos a la historia bíblica literal de una pareja fundadora, se sentía la obligación de decir que la ciencia moderna estaba simplemente equivocada. Y por el otro lado, si aceptábamos el consenso científico actual, entonces los textos antiguos quedaban relegados a ser puros mitos sin nada de historia real. Estar entre la espada y la pared, básicamente. Pero, ¿y si existe una tercera vía? El verdadero reto de esta investigación es descubrir si, en el fondo, la evidencia científica más avanzada y la existencia de un Adán histórico son realmente compatibles. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Acaso la ciencia moderna ya hizo obsoleto al Adán bíblico? Hay que entender que lo que está en juego aquí es enorme. Si resulta que es un hecho fáctico, matemáticamente imposible que todos vengamos de una sola pareja, las implicaciones son gigantescas para el cristianismo. No es solo perder una bonita historia. Sin una primera persona real que tomara la decisión histórica de desobedecer, la base misma de cómo el mal moral entró al mundo se queda sin anclaje. En resumen, se trata de ver si toda la doctrina del pecado original se sostiene o si se derrumba cuando la ponemos bajo el microscopio de la genética y los fósiles. Para desenredar este misterio, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero, el dilema de Adán. Segundo, la evidencia bíblica. Tercero, la búsqueda científica. Cuarto, la genética de poblaciones. Y quinto, el Adán histórico revelado. Número 1. El dilema de Adán. Lo que está en juego teológicamente. Miren, el problema teológico no viene solo de leer el Génesis. El verdadero reto surge de lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, específicamente en Romanos y en Primera de Corintios. Pablo arma su argumento basándose en una simetría histórica que tiene que ser perfecta. Es una línea causal directa. Él dice que, así como un hombre real en el espacio y el tiempo, Adán trajo la ruptura moral y la mortalidad, otro hombre real, Cristo, trajo la redención. Es una balanza. Si Adán es solo una metáfora, un arquetipo literario súper interesante pero que nunca existió, esa balanza se rompe. Sin una causa histórica real para el problema, la solución histórica que ofrece la teología cristiana pierde su contraparte lógica. Pasamos al número 2, evidencia bíblica. Pistas en los textos antiguos. Aquí hay una distinción súper importante que casi todo el mundo pasa por alto. Tenemos que separar sí o sí al Adán literario del Adán histórico. Si analizamos los primeros capítulos del Génesis, vemos que funcionan como una especie de mito-historia. Es decir, usan lenguaje muy figurado y simbolismos para contar verdades profundas. Ese es el Adán literario. Pero ojo, Pablo exige un Adán histórico, el individuo real que de hecho caminó sobre la tierra. Piénselo como si fuera Julio César. Tenemos al personaje de la obra de teatro de Shakespeare declamando poesía dramática. Y tenemos al general real, de carne y hueso, que cruzó el Rubicón. La teología necesita que ese general, ese ancestro físico de toda la humanidad, haya existido realmente, más allá de los adornos literarios que tenga su historia en el Génesis. Número 3. La búsqueda científica. Descubriendo la ciencia forense antigua. Entonces, si este primer humano existió, ¿dónde lo ubicamos en el inmenso árbol evolutivo? Para los científicos no basta con encontrar un esqueleto que caminara en dos patas o tuviera un cerebro más grandecito. Ellos buscan huellas dactilares de lo que llaman modernidad conductual. Estamos hablando de marcadores cognitivos pesados, pensamiento abstracto, planificación a futuro, la chispa de la innovación, hacer arte o enterrar a los muertos y fabricar herramientas complejas. Cuando vemos este paquete completo de características, sabemos que estamos ante mentes verdaderamente humanas, alguien con racionalidad profunda y, teológicamente hablando, con la capacidad de tener responsabilidad moral. Y aquí la cosa se pone casi de ciencia ficción.
Resulta que en Schöningen, Alemania, encontraron unas lanzas de madera que obligaron a reescribir los libros de historia. Tienen 400.000 años de antigüedad. Y no eran simples palos puntiagudos, eran jabalinas perfectamente aerodinámicas, hechas a medida para cazar en grupo. Además, en las profundidades de la cueva de Bruniquel en Francia, hay unos anillos de estalagmitas construidos que requerían dominar el fuego y trabajar en equipo constante. ¿Y saben qué es lo más asombroso de todo esto? Que no fuimos nosotros. El Homo sapiens no hizo esto. Estos artefactos demuestran de forma irrefutable que esa capacidad cognitiva plena ya existía muchísimo antes de que nuestra especie pisara la Tierra. El concepto de ser humano, biológicamente hablando, es mucho más antiguo de lo que pensábamos. 4. Genética de poblaciones. El obstáculo definitivo. Al entrar en la genética, llegamos a lo que por años se consideró el clavo en el ataúd para el Adán histórico. La genética de poblaciones se dedica a rastrear cómo van cambiando las variaciones de los genes, los famosos alelos, a lo largo del tiempo. Durante muchísimo tiempo, se nos dijo que la inmensa diversidad genética que tenemos hoy en día hacía matemáticamente imposible que todos viniéramos de solo 2 personas. La lógica era simple. Si alguna vez fuimos solo 2 individuos, lo que se llama un cuello de botella, simplemente no habría habido el tiempo ni el material genético para crear toda la diversidad que vemos hoy en nuestra especie. Parecía un argumento absolutamente demoledor. Pero, atención aquí, porque hay un giro tremendo. La ciencia siempre avanza. Investigadores recientes, como el biólogo Joshua Suamidas, decidieron poner a prueba los límites matemáticos de estos modelos genéticos. Y el resultado cambió las reglas del juego por completo. Sí, es un hecho que no pudimos venir de 2 personas en los últimos 100.000 años. Pero descubrieron que los modelos matemáticos se vuelven borrosos cuando miramos más atrás. Resulta que si ese evento, esa pareja fundadora, existió hace más de 500.000 años, la ciencia moderna simplemente no puede detectarlo. Se vuelve invisible para nuestros modelos actuales. Así que, en realidad, la ciencia no prohíbe la existencia de una pareja fundadora, solo nos dice que ese evento tuvo que ocurrir hace 500.000 de años o más. Es un cambio de paradigma total. Y finalmente, número 5. El Adán histórico revelado, un sospechoso principal. A ver, unamos todas las piezas de este rompecabezas. Tenemos por un lado a la genética, que nos marca un límite estricto. Una pareja fundadora solo es posible antes de hace 500.000 años. Por otro lado, tenemos la arqueología, con las lanzas de Schöningen, que nos dice que ya existía una capacidad humana compleja hace unos 400.000 años. Si cruzamos estos datos, nos queda una ventana de tiempo súper específica. Básicamente, estamos buscando a una especie que tenga un cerebro grande, que muestre signos claros de humanidad y que haya surgido justo alrededor de este marco temporal tan estrecho dictado por la ciencia. Y adivinen qué, cuando escaneamos el registro fósil con estos filtros, hay un candidato que resalta por encima de todos, el Homo heidelbergensis, una especie increíble que vivió en África y Eurasia entre 1.750.000 años atrás. Tenían cerebros grandes, comportamiento súper avanzado y, lo más importante de todo, la ciencia confirma que son el ancestro universal común tanto de los neandertales como de nosotros, el Homo sapiens. Por lo tanto, si identificamos al Adán teológico como un miembro temprano de la especie Homo heidelbergensis, todo encaja a la perfección. Es una solución brutalmente elegante. Cumple al 100% con el requisito bíblico de ser el ancestro universal de toda la humanidad, pero a la vez respeta todas y cada una de las reglas matemáticas y evolutivas de la biología moderna. Es realmente increíble terminar este análisis y ver cómo la historia sagrada y la historia natural pueden llegar a entrelazarse de una manera tan armoniosa. Por mucho tiempo nos hicieron creer que teníamos que elegir un bando, pero, como bien lo resume esa pregunta del científico S. Joshua Suamidas, ¿podrían estas 2 historias estar contándonos juntas algo fundamental sobre quiénes somos? Lejos de borrar al primer humano, resulta que la genética y la paleontología más punteras nos podrían estar dando las coordenadas exactas de cuándo y dónde caminó por la Tierra. Es un misterio fascinante sobre nuestras raíces, ¿verdad? Ojalá todo este desglose de datos los deje con tantas ganas de seguir explorando nuestros orígenes como me dejó a mí. Hasta la próxima.